Bueno, primera cuestión, gracias por lo de profesional, pero porque yo soy abogado, no por la apicultura. No obstante, es una actividad que tengo hace varios años. No te sabría decir puntualmente si es el tema de los celulares. Los informes científicos dicen que es así. Lo que sí te puedo asegurar es que hay muchos problemas que están teniendo, que lo tuvieron los países europeos primeramente, y hoy está también acá en Argentina, que tiene que ver con muchas muertes de colmenas o despoblamientos de colmenas por problemas ambientales. Quizás el auge de la actividad de siembra, principalmente la soja, ha corrido la frontera apícola, por así decirlo, y han quedado grandes superficies en muchas provincias que prácticamente la apicultura se ha visto disminuida a su mínima expresión. Quizás gran parte, más allá del avance de la agricultura, también hay problemas de esto que mencionaban, quizás el tema de los celulares, el tema de las fumigaciones. Claro, se habla mucho de la muerte de abejas en relación al glifosato también, por las fumigaciones masivas, ¿es así? Siempre que hay una fumigación, la abeja está en vuelo en las flores, y cualquier contacto con una fumigación obviamente le produce la muerte y debilita cualquier colmena. Tiene que ver con la disminución también, pero lo que vos estabas expresando recién del tema del origen floral también es así. Hasta el color de la miel varía de acuerdo al origen floral. Claro. Las mieles que vienen de praderas normalmente, que es lo que hay mucho acá en la zona de Ceres, tréboles y alfalfa, son mieles claras, en tanto que las mieles de monte, la zona de Santiago, parte de Entre Ríos, en algunos sectores puntuales que hay monte, son más oscuras. Sí, también son más oscuras en la isla. Exacto, porque normalmente también en la isla hay mucho monte natural, monte nativo de isla. Sí. ¿Y qué le aporta la variación de, Karen algo anticipada, pero qué le aporta, por ejemplo, si una abeja se alimenta de eucaliptus o de otro tipo de flores, o de qué diferencias tiene y qué le aporta con materia saludable a la miel? Fundamentalmente le aporta, el origen floral aporta color, y vos te referías también y ciertos sabores. La miel que es de naranja o pomelo o mandarina, que es una miel que se hace mucho en Tucumán. Yo la he producido en Tucumán algunos años, ahora ya no, pero es una miel que al gusto tiene un sabor muy agradable y típico de ese origen floral. Hay otras quizás que no tienen ese gusto tan fuerte, pero la parte de las cualidades científicas médicas, ya en eso no te sabría profundizar, porque no es un tema muy técnico que no puedo manejarlo, pero fundamentalmente, y esto tiene que ver con la exportación, Argentina el 95% de la miel la exporta, y la exporta porque los países europeos buscan las mieles claras y de calidad que se hacen en Argentina. Con lo cual habla bien de nuestro país en esa área, por lo menos. Y otro dato que quería aportarte, que lo hemos charlado con informalmente, era el tema de que Argentina produce fundamentalmente con las colmenas que tienen todo su territorio, miel para exportación. En otros países, fundamentalmente en Estados Unidos, que también es un importante productor, las abejas son utilizadas no para producir miel, sino para polinizar, que es el tema que ustedes se referían. Claro. Allá las grandes empresas o los grandes productores le pagan al apicultor para que lleve sus colmenas, para que le polinicen, y de esa manera está científicamente comprobado por el INTA que un cultivo bien polinizado tiene rindes en girasol, por ejemplo, de un 25% más, con lo cual implica un beneficio. Los almendros en Europa o en Estados Unidos, que necesitan mucha polinización. Entonces, el sistema de producción que tienen algunos países, Europa y Estados Unidos fundamentalmente, las trasladan para polinizar, por la importancia que reviste eso. Nosotros quizás
no hemos llegado a esa etapa por la gran extensión de nuestro país, por el tipo de explotación agropecuaria que tenemos, pero fundamentalmente acá producimos miel. Allá a ellos no les interesa la producción de miel, la importan en última instancia, pero lo central es la polinización. De ahí que deben tener fundados argumentos científicos para promover ese tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, si yo compro una miel, ¿cómo me doy cuenta si la miel es natural, sin ningún agregado? ¿Qué proceso me puede ayudar? Hay algo que es muy típico y confunde a la gente común que no conoce el tema de mieles. La miel natural, en estado a temperatura ambiente, cuando empieza esta época de otoño-invierno, se cristaliza. Claro, el proceso de cristalización claro. Se pone dura, queda como un cascote. Y la gente, yo lo he visto yo en algunos supermercados, fundamentalmente en Santa Fe, porque me detengo siempre a mirar estas cosas, y hay gente que agarra y la mira y le da como ciertas cosas, una miel dura. Pero eso es la mejor prueba de que es miel natural. Es natural, claro. Porque muchas veces, por una cuestión comercial, se le agregan suplementos, jarabe de maíz, u otras cosas que evitan esa cristalización, pero implica ya en cierta manera un cambio en su contenido, ¿no? Es decir, que esa miel que vemos siempre líquida, envasada en los supermercados, no es la más conveniente. Sí, yo sí tendría que elegir, elijo algunas son que esté jaleas más cristalizada, y algunas son miel. Perdón, ¿cómo decía Karen? Que algunas que encontramos en el supermercado son jaleas, que la jalea no es miel, por eso uno tiene que leer bien las etiquetas, los rótulos de lo que compra para saber qué está comprando. Fijarse sobre todo en la lista de ingredientes, porque si en la lista de ingredientes se menciona alguna otra sustancia que no tiene que ver con lo que es una miel pura, uno no está adquiriendo una miel pura, ¿sí? Claro. Justamente la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria es la que se encarga de velar por que el consumidor esté protegido en estas cuestiones y uno se pueda informar a la hora de consumir un alimento. Claro. Exacto. Te estabas comentando antes, Karen, cuando nosotros lo llamamos Arturo, el tema de las distintas especies arbóreas del cual las abejas toman la miel, y esto le da características especiales, inclusive para la salud. Sí, justamente él recién nos comentaba, yo le quería consultar, era si las diferentes especies se mezclan en un mismo contenido o si digamos, son vendidas por flores características, o si se diferencia el costo, ¿cómo sería esta cuestión? Claro, a ver, nosotros, yo integro una cooperativa que se llama COSAR, que tiene sede en Santo Tomé, hace aduana de Santo Tomé y exportan a distintos lugares del mundo. Nosotros muchas veces nos hacen análisis de las mieles nuestras para determinar el origen floral. Cuando vos haces una muestra de miel y la analizan, podés determinar cuál es el porcentaje mayoritario del origen floral de esa miel. No es muy difícil que haya miel de una sola flor, porque normalmente la abeja tiene un radio de vuelo de hasta 5 kilómetros. Cuanto más cerca de la flor esté, mejor, ¿no? Porque gasta menos energía, pero claro. Y en ese radio de vuelo va colectando de distintas especies florales. Lo que sí se determina es que mayoritariamente, si vos tenés una miel que es mayoritariamente de origen de pradera, va a ser más clara. Si es una miel que es de girasol, es una miel un poquito más oscura, más el color típico de la miel, ese color medio amarillento. Sí, bueno, esto es muy importante justamente mencionárselo a la gente, porque por ahí uno asocia el color oscuro con la suciedad, por así decirlo. Entonces, por lo menos saber que tiene que ver con distintas cuestiones de origen de la miel, y no porque esta miel esté más limpia o más impura. Claro, es así. Normalmente incluso para la exportación, y esto ya es una cuestión más, no para el usuario común o el consumidor común de miel, pero cuando se exportan los contenedores con miel, determinados clientes te piden que tenga un nivel de color determinado. Es decir, cuanto el color sea más claro,
y está todo tabulado en números, tiene un mejor precio porque es lo que buscan en Europa fundamentalmente. Japón. Entonces, sí, justamente mieles de isla es más difícil exportarla, porque, o la miel de monte santiagueño, porque es una miel quizá un poco más oscura y no es del gusto del paladar de los compradores de allá. claro. Pero determinada, pero siempre hay un poco de mezcla de todo. Lo que pasa es que la predominancia del origen floral te da el color también y el gusto. ¿Y hay alguna época del año en la que uno lo imagina como la siembra, la producción, no sé, de cereales y demás? ¿En el año hay alguna época donde se produce más cantidad de miel o es indistinto esto? No, la cosecha de miel, La por así cosecha. decirlo, tiene un determinado periodo de tiempo que puede variar entre 2 meses o 3 meses según la zona. Porque ahora la colmena empieza en una etapa de invernada, es como el oso, es decir, tiene poco movimiento, hace una bocha para mantener temperatura dentro de la colmena y no junta miel. Trata de pasar, no junta miel incluso porque tampoco hay en esta etapa normalmente ninguna especie que esté en flor. En el invierno es muy difícil ver flores. La colmena empiezan a levantar en agosto, de acuerdo a las zonas, junio, agosto en zonas de monte y del norte, y en zonas de Buenos Aires al sur empiezan a levantar en octubre, por decirte. Acá en Ceres, en el norte de la provincia de Santa Fe, la zona de cosecha empieza prácticamente, nosotros empezamos a cosechar mediados de noviembre hasta mediados de enero. Son 2 meses que uno va y le saca miel cada 20 días o depende de cómo haya entrada, ¿no? Yo recuerdo haber visto, perdón, en alguna época, pero sobre todo para los que somos del interior y que algún familiar siempre ha tenido más contacto con las zonas rurales y demás, hay gente que compra o que ha conseguido los pedazos de panales, digamos, y trae directamente a su casa un trozo del ¿Se podrán comer? Y se come, exactamente. Se saca el marco entero, que normalmente un productor que no lo quiere consumir o vender así, saca el marco estéreo, eso se extracta con fuerza centrífuga, sale la miel y queda la cera, esos octógonos que se ven habitualmente, queda eso vacío y después ese mismo marco con cera se vuelve a poner adentro de la colmena y la abeja lo vuelve a llenar con miel. Pero hay algunos que lo cortan directamente a la cera y te venden el pedazo de cera con la miel adentro. El pedazo de panal, digamos, para traducírselo al oyente. ¿Por qué tan caro el propóleo, por ejemplo? El propóleo tiene un uso medicinal y es una producción que es específica. El propóleo normalmente se pone como una especie de trampa de propóleo en el techo de la colmena y ahí la abeja desarrolla eso, pero es una producción que acá no se da. En nuestra zona yo conozco pocos productores de propóleo acá. El INTA ha tratado de fomentar esta actividad, pero tiene un uso exclusivamente medicinal. ¿Y para qué lo fabrica el propóleo la abeja? Es como un sellador, lo utiliza, por ejemplo, cuando tenés una colmena, una cámara que tiene un problema, por ejemplo, de roturas, un agujero, lo sellan con propóleo, es como le hacen una porlañarena, una especie así de decirlo traducido, y tapan los agujeros con eso, o incluso para, si hipótesis, entra algún insecto agresivo, ingresa algún bicho a la colmena, y la abeja lo mata y lo protege con una capa de propóleo, es como que le genera una especie antiséptica, aísla cualquier tipo de fermentación de germen, en ese caso frente a un... Sí. No, yo te quería preguntar, la miel de lechiguana, por ejemplo, de avispas, ¿es lo mismo que la abeja o no produce miel esta? No. La abeja que produce la miel es la Apis mellifera, que es la abeja esa negra o marrón y amarilla.
que es el doble o el triple o el 4 veces más grande de tamaño que la lechiguana. La lechiguana es la que hace el panalcito colgado de cualquier árbol que vemos habitualmente en el campo, que a veces uno va, lo agarra, pero es imposible, es una abeja muy chica, es una abeja que no es imposible casi extractar la miel. Son los enjambres naturales o esas cositas de cera que vos ves colgado de los árboles, pero que no es productora de miel, digamos, esa variedad de abejas. Y la diferencia, una última cosita pregunta, la diferencia entre la jalea real y la miel, porque yo sé que, capaz que estoy confundida, tiene muchas más propiedades la jalea real, ¿o no? Sí, la jalea real es lo que produce la abeja para desarrollar la cría al principio, y es una alimentación especial que se le da a la abeja reina. Claro. Hay productores que hacen jalea real. Mi papá la consumía, pero era un potecito como concentrado, no era como es muy concentrado, normal. Son cantidades pocas porque es cara, porque la abeja no lo produce masivamente, no es como la miel. Claro. Si vos producís jalea real es muy difícil que hagas miel. Y además tenés que para sacar la jalea real, es un trabajo mucho más intensivo. Lo puede hacer normalmente alguien que esté dedicado exclusivamente a la producción de eso, porque el tipo de trabajo es totalmente distinto al trabajo de un apicultor normal que produce miel, que deja la colmena y cada 15 o 20 días en la temporada de cosecha va y hace una sacada de miel. Pero sí, tiene otras propiedades, incluso en su composición, pero la producción es mínima. Bueno, Arturo, supongo que ahora con la apreciación del dólar están de parabienes, ¿no? A nosotros, los apicultores, yo sé que a muchos les puede sonar odioso, pero a los apicultores y a todos los que producimos de alguna manera productos que se exportan, un dólar más alto nos implica un beneficio en el precio. Evidentemente con un dólar a 17, lo que han dicho muchos economistas, tiene acierto, es imposible producir porque vos exportás esa miel, la cobrás en dólares, esos dólares no vienen al productor, el Banco Central los cambia y te dan 17 pesos entonces al nivel de costos de gasoil, de personal y demás era imposible producir, y ni hablar si estás más lejos del puerto donde tenés que agregarle transporte y demás. La miel no ha aumentado de precio, pero sí lo que percibe el productor va a mejorar seguramente por la mayor apreciación del tipo de cambio. Bueno, muy bien, Arturo. Acá está Karen Food, que es de San Cristóbal, vos sos de Ceres, tenemos el departamento de San Cristóbal, que nos ha copado. Ajá. Karen vino a hablar precisamente sobre el tema de la miel, entonces yo inmediatamente pensé que nos podía dar una mano y vaya si la diste. No, agregado conocimiento. ¿Algo más para cerrar? No, sumamente importante la información recibida, Arturo. Muy interesante todo lo que nos has dejado hoy. Yo aporté un poquito también sobre el tema de, digamos, los beneficios nutricionales de la miel y en relación a las flores. Y bueno, sobre todo destacar hoy que es el Día Mundial de la Abeja y que fue la Semana de la Miel, destacar los beneficios y la importancia que tiene este producto en la vida de las personas y en el cuidado también del medio ambiente, ¿sí? En el medio ambiente es fundamental porque sin polinización no hay no solamente cultivo, no hay árboles, no hay flores, no hay absolutamente nada. Entonces, por eso, sí, ser un poquito más respetuoso con la naturaleza, ¿no? Para todos. Sí, así es. Bueno, yo les agradezco la nota. Y bueno, a su disposición para cualquier cosa que sea necesaria. Perfecto, entonces bueno, gracias. Una dulce nota. Una dulce nota. Sí, empezó la nota, Ahora dijo, vengo con algo dulce. Vengo dulce. Hoy vengo dulce. No, bueno, chicas. Después le vamos a mandar unos potes de miel vía Chueri para que los comparta el sábado. Yo doy fe de la calidad de la miel de Arturo. Él también cumple funciones aquí en la Cámara de Senadores y 2x3 nos trae. Yo le quiero pagar, pero él no quiere. Yo insisto, pero él no quiere. No, usted insiste Arturo, insiste usted. Chao, Arturo, un abrazo grande, Chao. Adiós.